Amén. Amén. Estamos, hermanos, estudiando una serie en la que venimos avanzando semana a semana en el libro de Job. Esta serie se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Un hombre que se propuso en su vida, hermanos, alabar al Señor en todo momento, darle la gloria y la honra en toda circunstancia. Hasta hoy, hermanos, hemos hablado en las últimas 13 semanas de un hombre que ha mostrado fe, que ha mostrado confianza, que ha mostrado fidelidad. Un hombre que pareciera que nada lo iba a mover. Un hombre que pareciera que nada lo iba a quebrantar. Hasta este momento, hermanos, hemos visto a Job, ese hombre que la gran mayoría conocemos, ese hombre que la gran mayoría, ¿por qué no decirlo? Tal vez admiramos, porque no es fácil estar en las circunstancias, en los zapatos, ¿verdad?, de Job, y sin embargo este hombre solamente, hermanos, miraba hacia arriba, miraba hacia el cielo. Hoy, sin embargo, en el capítulo 3, hermanos, vamos a ver un cambio radical, no en la fe, pero sí en las emociones, sí en los sentimientos, sí en la manera de expresarse de este hombre, de la cual también nosotros hoy, hermanos, vamos a poder aprender grandes cosas. No suelo leer porciones largas, hermanos, cuando doy una clase o predico, pero en esta ocasión vale la pena leer los 26 versículos que están componiendo este capítulo 3, porque me gustaría que pudiéramos todos nosotros, hermanos, en una sola pasada, poder leer qué estaba sintiendo este hombre. Y en la medida en la que vamos a avanzar en la lectura, hermano, yo quiero que tú vayas imaginándote en tu mente y en tu corazón al hombre que está escribiendo, al hombre que está hablando, al hombre que se está expresando. Por eso la clase de hoy se llama Job, el hombre. Y al final voy a hacer una serie de preguntas, hermanos, para las cuales te pido también que participes. La palabra de Dios dice en Job capítulo 3: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, es decir, denso, oscuro. Ocupe aquella noche oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el rico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? ¿Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Cuando nosotros, hermanos, analizamos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job, nos damos cuenta, hermanos, que el capítulo 1 y el capítulo 2 es una narración
Es como una novela que se nos viene narrando, que se nos viene describiendo, que nos viene señalando lo que está sufriendo, hermanos, o lo que está perdiendo este hombre llamado Job. Pero a partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 42, Job, el autor de su propio libro, va a escribir de manera poética cómo se sentía, cómo se miraba a sí mismo. Todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideas, todas aquellas emociones, todos aquellos sentimientos que empezó a vivir, experimentar, hermanos, en su vida, e incluso va a recurrir a muchas imágenes de ese tiempo, a muchas figuras, a muchas ilustraciones, no necesariamente reales. Sin embargo, las va a utilizar, hermanos, para tratar de explicarnos cómo se sentía él. A partir del capítulo 3 vamos a empezar a conocer a un hombre del que tal vez no podamos comprender completamente cómo se sentía, pero que sí nos va a tratar de explicar qué es lo que estaba pasando en su mente, cómo se sentía en su corazón. Y aquí la primera pregunta: ¿qué podemos percibir en este capítulo? ¿Quién dice yo? René. Bueno, vamos a recordar que Job sigue en la misma condición. Sí. Lo que empieza a hablar de la primera persona es que el enemigo empieza a ganar terreno. Ajá, dice René que el enemigo empieza a agarrar terreno. ¿En qué? En su mente. En su mente. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Los demás qué dicen? Esther. Sí, yo creo que ya llegó un momento que está totalmente derrotado, ¿no? O sea, Ajá. ya a Dios y su corazón se ¿Puedes regresar? dejó de mirar a Dios, Ok. su corazón se cayó y Dice Esther, dejó de mirar a Dios y está deprimido. Ok. Recuerden, no digo sí, no digo no, simplemente escucho. Lo que Hermana Carmen. en ese momento Ajá. lo hace pensar, Sí. o lo hace sentir el renegar de la vida, Lo hace sentir el renegar de la vida. Ajá. por la condición por la cual está pasando. Por la condición por la que está viviendo, sí. Uh-huh. Muy bien. Karina. Tristeza. deja mucha tristeza al grado de pensar que si no hubiera vivido estaría en paz, estaría más tranquilo. Así es. Una preferencia en ni siquiera haber vivido. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué puedes percibir aquí, Clara? No necesariamente está renegando de Dios, ¿no? Ajá. Está tan agobiado ya que él maldice su vida, o sea, la de él. Creo que es una situación pues humanamente comprensible, porque la situación que él estaba pasando era completamente devastadora. No necesariamente está renegando de Dios, pero está viviendo una situación humanamente comprensible. Álvaro, tu mano y después tu hermano Mario. Sí, también tal vez ya está cansado, ¿no? Está cansado. Prefería no haber nacido a pasar todo. Que prefería no haber nacido a pasar todo esto. Hermano Mario. Yo siento que como al final dice, estaba turbado de mente, pero jamás renegó de Dios. Turbado su mente, jamás renegó de Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos encontrar en el capítulo 3? Yo creo que es una etapa, ¿no? Es la una siguiente etapa que pasa una persona que pasa por lo que pasó Job. O sea, no es ni bueno ni malo. Yo lo veo así. No es ni bueno ni malo. Simplemente es Job. Yo creo que, bueno, no sé. Me atrevo a pensar que todo ser humano ha pensado eso. Y entonces es por eso que es una etapa en la que no pasa nada si decimos, hubiera sido mejor haber nacido. Muy interesante. Lo repito por los hermanos que están en la transmisión de Israel, ¿verdad? Nuestro hermano Israel comenta que es una etapa, me gusta esa frase, es una etapa en la que se puede llegar a pasar después de lo que se está viviendo. El hermano la describe, no buena, no mala, y también opina que quizás algunos o muchos hemos tenido alguno de esos pensamientos o sentimientos. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Hermano Juan Carlos. Sí, algo que me llama la atención, hermano, que si bien con su boca no maldijo a Dios, Ajá. maldijo el día en el que él nació. Maldice el día que nació, sí. Y yo lo veo así como que en un momento de que su fe no estaba tan cimentada, como que había perdido por un momento de vista el propósito de Dios.
Había perdido de momento el propósito de Dios, ¿ok? Sí lo veo de una manera muy humana, en donde ella está con las consecuencias de todo lo que viene arrastrando. En su mente dijo, ya no puedo más, hubiera sido mejor haber muerto que vivir eso. Una forma muy humana, humanamente comprensible por la que pasamos los seres humanos después de esto. Muy interesante. Adelante, hermano. ¿Terminaste? Sí. Bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano David. Pastor, aquí en el versículo 25 dice, porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Yo creo como toda persona que tenía temor tenemos miedos. Y el problema es cuando esto se materializa, cómo reaccionamos ante lo que siempre hemos tenido y nunca aprendemos cómo atender esos miedos. Exacto. Todo lo que yo creí o temía que un día me iba a pasar, lo estoy viviendo, pero maximizado. ¿Qué más perciben aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que estamos hablando de un hombre? Porque cuidado, hermanos. Casi siempre que nosotros hablamos de Job, Job el que aguantó, Job el que soportó, Job el que dijo, Job, sí, pero espérate, detrás de eso hubo una siguiente etapa. Para serles honesto, hermanos, a mí me costó mucho hacer la clase de hoy. Me costó mucho, porque dije, ¿de qué manera puedo plantear la situación que se está viviendo aquí? De tal manera que todos aquí entendamos que sí, Israel, es una etapa en la que podemos pasar todos, que sí son pensamientos que podemos llegar a poseer todos, que no perdamos la perspectiva de que al estudiar la Biblia no hablamos de héroes, no hablamos de superhumanos, no hablamos de supermujeres, hablamos de hombres, hablamos de personas que sentían como nosotros. ¿Sí me explico? Que sentían, que vivían, que experimentaban como nosotros. Pero hay algo más todavía aquí. ¿Cómo sentía su relación con Dios en este momento? Decía Esther, creo que dejó de ver a Dios. Decía Clara, creo que no, pero está. Ok, ¿los demás qué opinan? Porque aquí lo dice. Decía que la descuidó. Ok, ¿a qué atribuía Job ese estado en el que él estaba? ¿A qué no estaba preparado? ¿Qué más, hermana María? Bueno, emocionalmente estaba cansado, pero en cuanto a su relación con Dios, ¿cómo se sentía él? ¿Cómo veía a Dios ahorita Job? ¿Israel? ¿Lejano? ¿Esther? ¿Indiferente? ¿Qué más? ¿Qué más? Que Dios lo había abandonado. ¿Qué más? No tenía paz, estaba desesperado. En cuanto a Dios. Rosa le dice, ¿por qué no reniegas de tu Dios y te mueres? Y él le contesta, recibiremos de Dios sobre sí, sí. Él no estaba mal con el Señor, simplemente No. Pues aceptaba lo que... Empezó a agotarse América, empezó a agotarse. Pero entonces llega ese momento en que sí, lo siente lejano, lo siente indiferente. Karina, dijiste una palabra, abandonado, pero algo más todavía, hermanos, algo más todavía sentía Job. No usa la palabra, pero vamos a tomarla de momento, que Dios no era justo con él. ¿Qué más? Como si no se mereciera, Porque dice aquí en el versículo 2, sí, sí. Vean el versículo 23, hermanos. Lean el versículo 23. ¿Qué dice el 23, hermano René? Porque en ese momento él no conocía, no sabía hacia dónde iba con eso que había sucedido. No sabía hacia dónde iba. Hermanos, quiero hacer un ejercicio. Dice en el 24, en otra versión dice, antes que el pan le llegaron los hijos. Sí. Ok. ¿De casualidad alguien trae una pañoleta o algo que me preste? Préstamela, hermana, pásamela. Eloy, ojalá me pudiera seguir. Necesito un hombre o una mujer valiente, dispuesto a dejar su vida aquí y encontrarse hoy con el Señor. Hermana,
El pueblo te ha elegido. Ya te puedes lanzar como presidenta de la República porque el pueblo te ha elegido. ¿Estás preparada para ir al encuentro de tu Señor? ¿Sí, verdad? Bueno, ya nos esperas en unos 50 años, por favor. Eloy, un favor, hermano, con mucho cuidado, ¿puedes mover esta cámara? Hermana Clara, te voy a pedir un favor. Necesito que te sientas y necesito que recorras la capilla y regreses de nuevo conmigo. ¿Cómo te sientes? Sí conoces el celular, pero ¿qué te pasa? El otro, sí. Ajá. No sabes si vas a tocar el brazo. ¿Sabes hacia dónde vas? Sí. Ok. No dimensiona que la distancia. Ajá. ¿Conoces el lugar? Me llama la atención que dijiste que conoces el lugar, que estás acostumbrado. Pero esa simple verdad que estás haciendo no te permite ver. ¿Qué pasa por tu mente? Además de que estás caminando y pasando, ¿qué está pasando por tu mente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, para poder llegar hacia allá más rápido? A pesar de la vida que estás haciendo. ¿Cómo te sientes ahora? Más seguro. ¿Crees que estás dando pasos más rápidos? Sí, porque me estás guiando. Sí ves. Claro. Yo sí veo y sí sé hacia dónde vas. Ok. Pero aún así sientes un poquito de intranquilidad. Seguridad. Ok. Dame un segundo, dame un segundo. Dame tu mano. Y sigue. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te hubiera gustado casi fuera al principio? Pues sí. A ver, recorre el mismo camino y ve. ¿Cómo te sientes ahora haciéndolo de esa manera? Segura, porque me veo. ¿Por qué? ¿Estás bien? Ok. Guarden esa idea en su cabecita, hermanos. Guarden esta idea en su cabecita. Gracias, hermana Carla, perdona, por favor. Guarden esta idea en su cabecita. Ok. ¿Cómo se sentía Job respecto a Dios? Se sentía lejano. ¿Sí leyeron el versículo que les dije? ¿Qué dice el 23? ¿Por qué se da a Dios que no sabe por dónde ha de ir? A que Dios ha cerrado. Juan Carlos. No, estoy leyendo otras versiones. Ajá. Que nos da una idea más clara. Adelante. El versículo 23 en la traducción al lenguaje actual dice: Dios nos cierra el paso y nos hace caminar a ciegas. En la nueva traducción viviente dice: ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro y a quienes Dios ha rodeado? ¿Qué creía entonces Job? ¿Qué empezó a creer este Job? Que Dios estaba alejando de él. Que Dios se estaba alejando de él, Que le estaba poniendo obstáculos. que le estaba poniendo obstáculos. Algo estaba pasando entre Dios y él. ¿Qué estaba cambiando? ¿Qué estaba cambiando? ¿Qué estaba pasando? Que Dios ya no lo estaba acompañando. Sentía que Dios ya no lo estaba acompañando. A ver, vamos por partes, hermanos. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? David. Sí. Esperé la luz y no verla, ni los párpados de la mañana. Sí. A lo mejor cuando este encierro esperaba esa señal, Sí. que nunca llegó. O sea, ahorita le decía a la hermana, ¿cómo te sientes? Ya me sé el camino. A lo mejor sabe el camino, Sí. pero no sabe a dónde llegar. Pero además yo le iba hablando. Aunque ella iba caminando sola, ¿qué iba haciendo yo? Y vi. Es que sí me ibas hablando, pero
Ajá. ¿Cómo iba a llegar? Y a lo mejor a veces pasa eso. O sea, sí me estás hablando, pero a lo mejor yo estaba enfocada en la oscuridad y a lo mejor no te estoy poniendo atención. Porque otras veces te voy, sí me ibas hablando, pero a lo mejor me iba concentrada en no chocar, en no poder llegar hasta el otro lado, porque pensé que ibas a Entonces, ¿cuál es hermana Pili? Pues yo creo que Job en ese momento pues, se sentía en la oscuridad, que por lo menos quería escuchar la voz de Dios, ¿no? Por lo menos quería que escuchar que alguien lo guiara. Algo mínimo. Vamos a pensar entonces esto. En primer lugar, hermanos, hay un cambio entre el capítulo 1 y 2 y el 3. ¿Estamos de acuerdo? Es un cambio radical, pero no de la fe. No hay un cambio en la fe de Job, hay un cambio en su estado emocional. Cuando en nuestro estado emocional cambia, empezamos a sentirnos tristeza, preocupación, ansiedad, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Job, y lo vamos a descubrir más adelante, Job está en una situación de confusión, de dolor emocional, en el que se está encaminando a un estado depresivo. Él está rumbo a un estado depresivo en el que está sintiendo que él ha perdido la comunión con Dios. Él siente que ha perdido la comunión con Dios. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Sentía que ¿qué es lo que pasaba? Decía Job. Yo no he renegado, yo sé que el Señor da, que el Señor quita, pero no encuentro respuesta. No lo escucho, no estoy sintiendo, no estoy viendo la reacción de Dios. ¿Por qué? Incluso dice Job, siento como si Él me estuviera acorralando, siento como si me estuviera atacando, siento como si me estuviera encerrando. ¿Qué es lo que está pasando? Aurelia. Que nunca dudó de Dios, a pesar de que vivía en la oscuridad, Sí. en la prueba dura, nunca dudó de Dios. Ajá. Pero él dice, ¿a dónde he de ir para encontrarlo? Ajá. Job, hermanos, lo había soportado todo. Estaba seguro de que Dios cuidaba de él. Estaba acostumbrado a tener una comunión íntima con Dios. Pero pensó que había hecho algo malo y que Dios había decidido alejarse de él. Empezó a creer que Dios tenía algo en contra suya. Y es que, hermanos, Job nos va a enseñar algo que nos enseña toda la Biblia y que vamos a ver nosotros también en una persona muy especial. Pregunta: ¿cuál fue el mayor clamor de Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue el mayor clamor de sufrimiento de Jesús en la cruz? ¿Por qué estoy pagando por esos pecados? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me han tratado tan mal? ¿Por qué he perdido a mis discípulos? No, ese no fue el peor clamor que dio Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, los varones y las damas, a el Salmo capítulo 22, versículos 1 y 2. Job lo había soportado todo porque estaba seguro de que Dios cuidaba de él, estaba acostumbrado a tener una comunión íntima con el Señor, pero ahora parecía que eso lo había, parecía que lo había perdido. No lo había perdido. Hace rato, hermano, hablabas del propósito, pero eso lo sabemos nosotros porque lo estamos leyendo, pero él no. ¿Sí me explico? Él no sabía. Él no sabía que en el cielo se había fraguado una situación de Satanás en contra suya. Él está viviendo. Él no tiene como nosotros una fuente de aprendizaje, una fuente de enseñanza. ¿Sí nos damos cuenta? Hoy nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra, tenemos un grupo que puede orar por nosotros, podemos venir al templo, podemos escuchar una predicación, podemos preguntarle a alguien. Él no tenía a nadie para preguntarle. Para Job, Dios era como su mejor amigo. Y ese mejor amigo parecía que se había distanciado de él.
Y el clamor de dolor que hay en el capítulo 3 no es el resultado de que lo ha perdido todo. Ojo, porque a veces decimos, pues es que Job ve lo que dijo, maldijo su día, maldijo esto, maldijo al otro. Yo también. No, espérame. No. Él no se está quejando de lo que perdió y de lo que está sufriendo. Él está expresando cómo se siente porque cree haber perdido la comunión con su mejor amigo, con Dios. Vamos a varones, sí, ¿verdad? Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Leamos todos, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanas, Salmos 22, 1 y 2. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El mayor dolor de David vino cuando sintió que la comunión con Dios se había roto, cuando estaba siendo perseguido. El mayor dolor de Jesucristo fue cuando estaba en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, hermanos, disfrutaba la comunión con el Padre íntima todos los días. Él sufrió porque momentáneamente el Padre tuvo que darle la espalda porque Él estaba cargando con los pecados del mundo. Y Job siente que algo pasó entre él y Dios, y que esa relación y esa comunión que tenía con Él sentía que se había roto. A diferencia de Jesús, no se había roto, pero él sentía que sí. Porque las personas, cuando no vemos, no escuchamos una voz, alguien que nos dice, nos apoya, y vamos, hermanos, la verdad es que la vida es así. La vida es así, y la vida cristiana también, hermanos. ¿O tú sabes qué te va a pasar mañana? ¿Sabes cómo se va a solucionar ese problema que estás teniendo ahorita? ¿Sabes cuándo vas a sanar de esa enfermedad? ¿Sabes cuándo vas a encontrar ese trabajo? ¿Sabes cuándo te vas a recuperar? ¿Verdad que no? Vamos por la vida como a ciegas. Y muy interesante lo que decía la hermana Clara. Sí me ibas hablando, pero yo iba centrado en eso. Y eso pasa muchas veces, hermanos, que cuando emocionalmente nos agotamos, empezamos a creer cosas que no son reales y empezamos a sentir a Dios lejos de nosotros. ¿Dios había descuidado a Job? No, nunca lo descuidó. Nunca lo descuidó, pero él creyó que sí. El punto al que quiero llegar es: Job estaba triste porque creía que se había roto su comunión con Dios, no por lo que había perdido. La pregunta es, hermanos, hermanas, tú y yo, ¿nos da tristeza perder nuestra comunión con Dios? Job sabía que la comunión con Dios se perdía a causa del pecado. Por eso, cuando vayamos a ver cómo habla con los amigos, él se defiende, porque los amigos lo señalan: tú eres pecador, tú eres esto, tú eres el otro. Y dice: no, yo soy justo, y defiende su justicia porque él sabía que se perdía de esa manera. Pero dice: no ha ocurrido eso. ¿Por qué? ¿Por qué? El libro de Job, hermanos, es un libro que no solamente nos va a enseñar que tanto el justo como el injusto sufren, sino que nos va a enseñar que aquellos que amamos a Dios debemos de sentir dolor de perder la comunión con Dios. Que nada nos debe de preocupar más que por causa de nuestros pecados haya un distanciamiento entre nosotros y Dios, no entre Dios y nosotros, porque los que nos distanciamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Dios nunca se distancia, Él siempre está allí. Para Job, hermanos, era prioritario caminar con Dios. Tanto que dice la Biblia, hermanos, que él ofrecía todos los días sacrificios por sus hijos, seguramente también por su esposa. Los instruía correctamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos la clase de consejos para los esposos que hizo con su esposa? La instruyó bíblicamente. Le instruyó lo que era correcto. Esa era la clase de hombre, hermanos, que era Job. Pero él llegó a pensar: Dios ya no camina conmigo. Yo estoy caminando con Dios,
pero creo que Dios ya no está caminando conmigo. ¿Cuántos hombres no le dijeron a Dios, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos a ir? Y es lo que sentía Job, porque Dios no está caminando conmigo. Hermano, hermana, quiero repetir esta idea varias veces hoy. En ningún momento Dios descuidó a Job. Nunca lo descuidó. Nunca lo descuidó. Una idea que voy a repetir más adelante es, si Dios le hubiera revelado sus propósitos a Job, ¿qué caso tendría la fe? ¿Me explicó? ¿Qué caso tendría entonces la fe? Caminar y dar la vuelta y saber a dónde vas, viéndolo todo, sabiendo el destino, conociendo los obstáculos, los puedes evadir sin problema, ¿cierto? ¿Para qué necesitas fe? Yo te puedo decir a ti, hermano, dale vuelta a la capilla, por fe vas a llegar. Sí, claro. Claro que sí. Hermano, ¿necesito fe para hacer esto, hermanos? No necesito fe. ¿Por qué no necesito fe? Porque estoy viendo. ¿Sí nos damos cuenta? Estoy viendo. No necesito nada. Pero, hermanos, muchas veces los cristianos queremos eso en la vida. Queremos que Dios nos diga dónde están los obstáculos, cómo va a terminar todo, cómo se va a solucionar, cuándo, en qué tiempo. Porque si tú no me lo dices, Dios, es que no me amas, es que no te importa mi vida, es que Dios no me escucha. No, eso tiene un propósito. Pero regresemos al punto. Estamos hablando de Job, el hombre. Quiero tener cuidado en las siguientes palabras que voy a decir. Todos efectivamente podemos llegar a pasar por esa etapa. Es un hecho irrebatible. Todos. Pero no por pasar por ella es una justificación para quejarnos de lo que estamos viviendo. Porque vuelvo a repetir, Job no se está quejando de lo que está viviendo, sino de creer que Dios ya no está caminando con él. Y está abriendo su corazón, está diciendo. Decía Clara, humanamente entendible. Humanamente entendible, nos damos cuenta que él se lamentó por haber nacido. Incluso maldijo el día de su nacimiento, no a Dios. Nunca perdió su fe. Maldijo el día que él había nacido. Pero ojo, dijo, maldíganlo los que maldicen. Dijo, no yo. Porque Job era un hombre tan íntegro que él no profería palabras. De la boca de Job no salían palabras impropias, palabras incorrectas. Dice, maldíganlo los que maldicen, los que son capaces incluso de despertar al Leviatán, un monstruo marino de 8 cabezas en la mitología griega, ¿verdad? Que se creía que tenía un gran poder y que ciertos adivinos o personas que maldecían podían provocarlo. Dijo, yo no lo voy a hacer. 2, deseó haber muerto al nacer, porque dice, si yo no hubiera nacido, no estaría sufriendo. Dice en los versículos 12, ¿para qué fui recibido en las rodillas? ¿Sabían ustedes, hermanos, que en aquel entonces se tenía la costumbre de que cuando una mujer daba a luz a su hijo, el padre estaba allí sentado, ¿verdad? La partera le ponía al bebé en sus rodillas y en ese momento el padre profería una bendición para la vida de ese hijo. En algunas tribus de aquel tiempo se acostumbraba que se tomaba al hijo y se levantaba en ofrecimiento a los dioses. Perdón la comparación, ¿han visto la película de Rey León? ¿Por qué empieza así esta película? Porque está ocurriendo eso. Está tomando al cachorro y lo está ofreciendo para bendición de los dioses. Es como si Job dijera, ¿para qué fui recibido incluso con una bendición si hoy estoy sufriendo de una manera tan terrible? Si no hubiera vivido, estaría descansando, tendría reposo. Tercera cosa, deseaba morir, porque emocionalmente se estaba agotando. Pero Job no ha sido el único hombre en la Biblia que ha deseado morir, hermanos.
Vamos a Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4, hermanas, y vamos a Números, capítulo 11, versículos 14 y 15. Varones. Hermanas, Primero de Reyes, 19, 4, y varones, Números 11, 4 y 5. Tanto dolor le causaba saber que algo había pasado en su comunión con Dios, que dice, mejor no hubiera nacido, no hubiera crecido, para no tener que pasar el sufrimiento de experimentar la lejanía de Dios en mi vida. Sería mejor, decía Job, morir. Dice, hermanas, Primero de Reyes 19:4. ¿Están listas? Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías se está deprimiendo. Ha luchado, ha servido al Señor, se ha entregado. Él no pecó, pero se agotó tanto en su camino de fe, que llegó el momento en el que la reina lo está persiguiendo para matarlo, y él siente que Dios no está interviniendo y termina huyendo. Vamos a ver, hermanos, Números 11, 4 y 5 dice: Números 11, 14, creo que dije 4, ¿verdad? Números 11, 14, discúlpenme, 14 y 15, ¿listos? Dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Hermanos, quiero que regresemos a Job, por favor. Quiero que regresemos a Job, capítulo 3, versículo 21. Puede llegar el momento en el que las cargas de la vida son tan pesadas, como en este caso Moisés, que le dice a Dios: Señor, esta carga que tú me diste de guiar a este pueblo tan rebelde, que por más que lo instruyo, por más que le digo, no entiende, no corrige, dice: mejor quítame la vida. A veces las cargas de la vida son así, hermanos, son muy agotadoras. Pero algo que no hicieron estos hombres de Dios, y que tampoco hizo Job, vamos a la palabra de Dios, por favor, a capítulo 3, versículo 21. Dice que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Tengamos cuidado, hermanos, con esta frase. Esto no significa que Job está intentando quitarse la vida. No significa que él está tratando de suicidarse. No, la idea es cómo quisiera que llegara para dejar de sufrir. Elías en ningún momento pensó en suicidarse. ¿Sí me explicó? Moisés en ningún momento pensó en suicidarse. Sus estados emocionales, cuando los oprimían tanto, ellos sabían a quién llevarlos: a Dios. Que declararon lo que sentían delante de Dios porque creían que de esa manera podrían descansar, es otra cosa. Pero ellos sabían que podían, hermanos, estar en las manos de Dios. Elías fue restituido al ministerio. Moisés terminó de llevar al pueblo a las puertas. Ya no entró por un pecado suyo en el golpear la puerta. Y Job nunca tampoco se quitó la vida, fue restaurado. Porque ciertamente, humanamente hablando, a veces pensamientos erróneos, equivocados pueden pasar por nuestra mente, pero nunca debemos de terminar alejados de Dios. Al contrario, si tienes dudas, tienes preguntas, tienes miedo, tienes temor, es válido, porque somos humanos, somos mujeres, hermanas, hombres los varones. Pero lo que tú y yo sintamos, ¿ante quién tenemos que llevarlo? Ante Dios. Oye, yo le puedo decir a Dios que estoy mal, que estoy triste, que estoy enojado, que estoy desesperado, que estoy ansioso. Claro, es lo que Job está diciendo. Está abriendo su corazón con Dios, y Dios lo está viendo. Podemos decir, hermanos, que la queja principal de Job era que no estaba muerto. Este capítulo era un grito a Dios: no siento que estoy recibiendo tu respuesta. Y es que la Biblia nos enseña, hermanos, que en la mayoría de ocasiones, particularmente cuando estamos sufriendo, parece que Dios guarda silencio.
parece que Dios guarda silencio. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Aunque lo dije hace ratito. ¿Por qué? Dios estaba guardando silencio, claro. ¿Por qué? Pues puede ser América. por probar la fe, como decía usted, si le decía, entonces ¿qué caso tenía la fe? No te preocupes, Job, mira, Satanás vino aquí a decirme, pero yo ya le di permiso, tú vas a terminar bien, tú sigue en el camino. ¿Para qué querías fe? ¿Sí me explico? No. En la Biblia Dios jamás ha dicho que nos va a revelar los propósitos de las circunstancias que individualmente todos vamos a vivir. Pero lo que sí dice es que espera que en ese caminar, ¿qué hagamos nosotros? Tengamos fe. Vamos a ver cuando lleguemos al 38 que llega un momento en que Dios sí termina reprendiendo un poco a Job por algunas preguntas que él hace. Pero eso es otra cosa. No, Dios claro que está guardando silencio. Ahora bien, Dios no solamente guarda silencio porque está probando nuestra fe, pero vamos a recordar nuestras clases anteriores. ¿Por qué Dios le presume a Satanás a Job? Porque era un hombre recto, perfecto, temeroso, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué más? Porque le dijo, quítale esto, adelante, quítale esto, adelante. ¿Por qué? Por la fe que tenía para Dios. Porque dijimos que Dios confiaba en Job. Sabía que no importaba lo duro de la prueba, Job podía llegar hasta el final. ¿Qué escribió Pablo en los Corintios? Dios es fiel. Nunca vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará la ¿qué? La salida para que podamos resistir. Cuando tú y yo pasamos por una situación grande, grave, difícil, que tal vez te sientas sola, solo, Dios confía en ti. Sabe que tienes la fe, sabe que tienes la fortaleza para poder llegar hasta el final. Solo hazlo. El silencio de Dios es un tiempo, hermanos, para probar nuestra fe. En algún momento David se sintió así también. Les voy a leer, escuchen la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dice el Salmo 13:1. Pero más adelante el mismo responde: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Claro que es válido de repente ir con Dios, decirle cómo nos sentimos, pensar por qué ha guardado silencio. Pero en esos silencios es cuando más debemos de alabar a Dios. Dice: mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El silencio de Dios es una prueba de fe. De fe. Porque si no, ya no sería fe. Para terminar, vamos a Isaías capítulo 55. Entonces, hermano, ¿Dios está guardando silencio en este momento en tu vida? ¿Tienes tiempo orando? ¿Tienes tiempo siendo probado? ¿Tienes tiempo sufriendo algo que no sabes cómo va a terminar? ¿Que vas como esa hermana que iba con la venda, verdad, caminando? Ella, hermanos, el propósito de la hermana Clara era llegar a este punto. El propósito en la prueba que tú estás viviendo es llegar hasta el final de esa prueba. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? No lo sabemos. ¿Cuántos obstáculos vas a enfrentar? No lo sabemos. Pero hubo algo que me llamó la atención, Clara. En ningún momento dejaste de avanzar y dijiste: mejor no, porque me da miedo. ¿Sí se dieron cuenta de eso? En ningún momento dijo: no, mejor no. ¿Qué hizo? Siguió. Y nosotros, como hijos de Dios, en ningún momento debemos dejar de avanzar. Dios está con nosotros. Ella tenía la ventaja de que yo le iba hablando, aunque ya me decía, no te escuchaba completamente. Dios no va diciendo: Pablo, esta decisión; Andrés, este camino; Israel, esto; Mariana, esto otro. No, pero podemos estar seguros
que Él está con nosotros. Porque miren lo que dice Isaías 55, 8 y 9, hermanos. Un pasaje más que conocido por todos. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Entonces hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de aprender 3 grandes lecciones. 1, a pesar del dolor, nunca debemos de renegar de Dios. Job no dudó de Dios, no renegó de Dios, no maldijo a Dios, pero expresó que sentía que se había alejado de Él. 2, todos estamos expuestos a ser afligidos emocionalmente, pero cuando eso ocurre, tenemos que ir a decirle a Dios cómo nos sentimos, expresarle con claridad nuestros sentimientos, emociones. Él lo va a entender, Él va a escuchar, Él lo va a comprender. 3, Dios no revela sus planes, pero espera que mantengamos nuestra integridad. Dios no revela sus planes, pero espera que mantengamos su integridad. Job supo mantener su integridad. Ciertamente se desgastó emocionalmente, pero nunca maldijo a Dios. No dudó de su fe, pero fue con Él y le dijo cómo se sentía. Tú y yo, hermano, podemos ir con ese amoroso Dios y decirle: Señor, no puedo comprender tus planes, tus propósitos. ¿Hacia dónde voy? Tal vez no me harás sentir, no me vas a hablar. Solo no permitas que yo dude de ti. Yo voy a seguir avanzando, aunque tenga que ir dando pasos poco a poco, aunque de repente tropiece, Señor, pero no voy a dejar de avanzar. No lo olvides, los personajes de la Biblia solo son hombres, mujeres como tú, como yo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Dios les bendiga, hermanos.